aquí a alguien que, he buscado por cielo, mar y tierra, porque vive un poquito lejos de la ciudad, pero después de 10,200 llamadas, lo logré. Es jugador profesional Cruz Azul, Peri Reséndiz. Un gusto, mi estimado Hugo, un placer. La verdad que se había complicado un poco, pero mira, aquí estamos. Los tiempos de Dios son perfectos y aquí estamos, gracias. Siempre hago una primera pregunta y luego de ahí nos arrancamos porque el podcast es tuyo y entonces lo que tú quieras contar. Pero la primera pregunta es, ¿quién es Pedro Reséndiz? Bien, pues para la gente que no me conoce y los que sí son conocidos, mi nombre es Pedro Arturo Reséndiz Vera. ¿Pero quién es Pedro para ti? Pedro Reséndiz para mí es el jugador profesional que militó en Cruz Azul desde fuerzas básicas, desde los 12 años empecé, y pues me retiré con Cruz Azul hasta los 30. Una carrera de muchos años, de mucho tiempo, de mucha disciplina, de mucho trabajo, de sacrificios, y pues que al final rindió frutos, que es algo bien importante y que te deja, antes que otra cosa, muy buenas amistades, como tú. Luego padres de familia, luego empresario. Exactamente, sí, gracias a Dios tenemos la bendición de bien. La bendición de tener 4 nenes. Uy. Bueno, ahorita nos vas a contar todo, pero nada más así como, ¿quién es Pedro para ti? O sea, en general. Sí, así es. Y bueno, hoy día ya teniendo una empresa a mi cargo y teniendo mi propio despacho también, pues soy contador público de profesión. Y bueno, pues ese es Pedro. Toda una historia dentro de Pedro Reséndiz. Ok, entonces vamos a empezar con ella. Claro. ¿Dónde nace? Nazco en una población de nombre San Miguel Bindó, en el estado de Hidalgo. Es un pueblo vecino de lo que es ahora Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo, antiguamente llamada Jaso Hidalgo, donde nace el equipo de fútbol, donde nace la empresa, la cooperativa La Cruz Azul. Y bueno, todo el entorno se vuelve azul. Claro. Todo el entorno desde chico, desde niño se vuelve azul. Y escuelas, kinder, primaria, secundaria. ¿Y la visión es fútbol, desde chiquito? La visión no. Yo, Hugo, de verdad, tengo un tío que siempre me recuerda mucho, mi tío Carlos, Carlos Reséndiz. Me dice, hijo, yo no entiendo cómo jugaste fútbol, porque cuando íbamos a los partidos, mi familia tenía un equipo que se llamaba, porque ya no está el equipo, se llamaba Lecesa. Y entonces dice mi tío, todos llegábamos y tú eras el único que iba con su guante, su pelota y su bat. Entonces, realmente el fútbol no era inicialmente mi pasión. Se convirtió. Inicialmente mi pasión era el béisbol. Yo era beisbolero de corazón. Y entre otros deportes, natación, voleibol, gimnasia olímpica, danza folclórica, básquetbol. El básquetbol también me gustó mucho. Estuve practicando antes de empezar el fútbol. ¿En qué momento empieza el fútbol? El fútbol empieza ¿en qué momento te das cuenta? ¿Por alguien? ¿Por la tele? ¿Por la cooperativa? No. Me gustaba ver los partidos, sí. Yo veía mucho el Real Madrid de Hugo Sánchez. Y veía a Hugo Sánchez por ser mexicano. Me acuerdo los partidos que pasaba en aquel entonces la empresa que los transmitía, 8 de la mañana, y yo estaba ahí pegado a la televisión viendo a Hugo Sánchez, porque veía los partidos del Real Madrid. Y bueno, se viene el Mundial del 86. Yo en aquel entonces justamente tenía 12 años en el Mundial del 86. Y de ahí como que empiezan a hacer el gusto por el fútbol. Cuando empecé la secundaria, un profesor de nombre Jesús González, que ya falleció el profesor, fue el primero que inició las fuerzas básicas de equipos profesionales de Cruz Azul ahí en Cruz Azul Hidalgo.
Por O él sea, en empezamos. ese tiempo no había mucho fútbol. Sí había, pero Digo, me refiero de Cruz Azul. ¿Era más la compañía o era...? era la compañía, sí había equipos, pero no estaba así como que la organización como tal. Ok. Estaba mucho más enfocada acá en la Ciudad de México que en el estado de Hidalgo, ahí donde es la matriz. Entonces, se da el fútbol porque, curiosamente, empezando el primer año de secundaria, el maestro de educación física que llega era un señor de los mochis, tipo alto, el bigotón, beisbolero, todo. Okay. Y nos invita a formar parte del equipo de béisbol que iba a hacer de la escuela. No, yo feliz, imagínate, béisbol. De aquí soy. De aquí soy. Bueno, para no hacer el tema muy largo, a los 6 meses de empezar la secundaria, le regresan su plaza, él era de allá de Sinaloa, le regresan su plaza y llega este profesor Jesús González y empieza con el tema. Y bueno, pues ya sabes, en las cascaritas, después de la educación física, y entonces se acercó conmigo y me dijo, oye Pedro, dice, ¿no te gustaría jugar fútbol? Y le digo, pues sí. Le digo, déjame, pido permiso en casa y con todo gusto yo le aviso. Ah, mira, entrenamos lunes, miércoles y viernes, jugamos todos los sábados. Perfecto. Y ahí empieza mi primer, curiosísimo Hugo, porque mi primer entrenamiento, pues yo llego, me presento ya de blanco, ya sabes, la prueba y todo el rollo. Y me dice uno de los profesores que estaba ahí, Samuel Oviedo, dice, ¿quién es portero? Pues ya levantan la mano algunos, ¿no? ¿Quién es defensa? Ya levantan la mano otros. ¿Quién es lateral derecho? Yo, lateral derecho. ¿Qué será lateral derecho? No hay shortstop. Exacto. Yo realmente desconocía. Yo solo jugaba fútbol. Sí. Como niño, ¿no? patear Sí, claro. la pelota y meter goles y se podía. Y a veces sabía que había portero y meter goles. Bueno, pues ya levanté la mano. Pues me separó hacia un costado. Dice, mira, tú vas a ser lateral derecho. Y empecé mi carrera como lateral derecho. Ok. Pero sin saber. Sí, claro. Yo no tenía idea de lo que era el fútbol y las posiciones, marca, todo eso, nada. Y entonces, pues a mí me llamaba mucho el ir hacia adelante, de que ya llegar a la portería. Y pues empezaba a meter goles y entonces Te empezaban a... se acercó conmigo y me dice, oye Pedro, dice, tú no eres lateral derecho, ¿verdad? Digo, híjole, profe, la verdad, le digo, no sé qué es lateral derecho, pero yo alcé la mano. Bueno, de ahí ya me dice, no, te vamos a poner de medio por derecha. Perfecto. Ya más o menos ya empecé a entender las posiciones en ese poquito tiempo que estuvimos. Y fíjate que antes de todo esto, un tío formó un equipo, mi tío Víctor González, formó un equipo con nuestros primos y sobrinos, y un equipito que se llamaba en aquel entonces Los Pibes. Y esa fue mi primera vez que jugué fútbol, como un medio año más o menos, un poquito más. Entramos a una liga y bueno, después siguió lo de el béis ya más fuerte y retomé el fútbol en la etapa de secundaria. Pero ya es cuando ya me empiezan a encaminar más. El profesor Jesús González se dio cuenta que tenía más cualidades para llegar al ataque y terminé siendo centro delantero. ¿Ahí queda? A los 12 años. Y luego de ahí es como fuerza básica ya. Era las fuerzas básicas el primer equipo de fuerzas básicas que se hizo de manera oficial en Ciudad Cooperativa. Ok, ya eran los 12 años. A los 12 años. Y de ahí ya pasamos a los 13, a los 14 años. Seguías allá. Ya seguía todavía ya en el equipo de Central de Reservas, que es lo que ahora sería el tercer equipo. Ok, perfecto. Actualmente. Actualmente no, como entre tercera división y cuarta división. Okay. Actualmente. Pero allá. ¿Ya visitabas la Noria? No, sabíamos que había equipos acá, pero no teníamos todavía esa posibilidad de acceder a los compañeros. Y cuando tienes esa edad, en esa circunstancia en la que estás, ¿ya tienes una idea de que existe primera división y puedes llegar o todo, o todavía no hay esa ilusión? No había, en aquel entonces yo solamente jugaba por diversión, por gusto, por amor. No sabíamos que había. Empezamos a tener conocimiento de las divisiones hasta que llega la tercera división profesional ahí a Cruz Azul Hidalgo. Ok.
el equipo comandado en aquel entonces por Javier Guzmán, en paz descanse, el Calimán. ¿Y qué edad tenía en ese tiempo la tercera y tú qué edad tenías? La tercera división eran chavos de entre 16 a 18, 19 años. Era la edad máxima. Y yo en aquel entonces apenas tenía 14, a punto de cumplir los 15. O sea, realmente todavía no tenía el acceso a. Y fue cuando empezamos a entender las categorías. Tercera división, en aquel entonces era segunda nacional, segunda B y primera división profesional. Pero ya sabías que existían. Ya en ese momento empezamos a tener ese conocimiento de que existían las divisiones y los equipos profesionales. Y entonces ya nuestra situación del equipo de Nuevos Valores, que se llamaba Central de Reservas, ya el siguiente paso era llegar a tercera división o tercer equipo, como le llamaban. En ese tiempo era tu... Ya empezó a haber ese objetivo. Y obviamente ya empezó a tener la interacción con la gente de acá de México, en la Noria, con los equipos de las básicas que había en aquel entonces acá en México, en Xochimilco. Ok.